Incorporando, bueno, bienvenidos, feliz noche desde España. Mi nombre es Doménica, bienvenida a todas las personas que se vienen conectando. Hoy tenemos otro encuentro de nuestro espacio Coaches in Progress con una invitada muy especial. Ella es María Bollero, está aquí en España, en Barcelona, y nos va a deleitar. Ella es coach, consultora en desarrollo de personas y nos trae hoy un tema muy interesante que muchas veces no le ponemos atención, Ujú. como es la voz en los procesos de coaching. Y María tiene un enfoque pues bien interesante y bien nutritivo y enriquecedor para nuestros procesos de coaching. María, bienvenida. Nos encanta que nos visites en el día de hoy. Muchísimas gracias, Doménica. De verdad que es un honor para mí estar entre dos grandes como son Conchita y Doménica, Tan dos linda. supermentoras y además que tienen unas voces tan peculiares y particulares. Doménica, tú tienes una voz grave, muy profunda, y Conchita tiene una voz muy dulce y muy cercana. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar por aquí justamente. La voz en los procesos de coaching. Ajá, ¿qué significa esto? Para mí todo empezó, eh, por contaros un poquito, narraros una pequeña parte de mi historia, todo empezó en la cama. Y es que mi mamá me contaba cuentos y mi papá me cantaba canciones. ¿Y qué pasó? Que cuando ellos ya no podían llegar de noche porque tenían mucho trabajo, yo me puse a cantar cuentos. Y aquello fue para mí mi nana, mi conexión con lo más profundo, con lo que habita más adentro. Y eso no dejó de ocurrir e inclusive fue creciendo cada vez más. Y cuando ya estaba en la coral del colegio, pues resultó que una Beberum Corpus me hizo sentir al cantarlo en este lugar. Es lo más cercano que puedo tener a lo que yo sentí en aquel momento. Y además, tampoco cesó allí, porque yo decía, guau, ¿qué pasa con la voz? ¿Qué pasa que me hace llegar y llevar a mi sentido y mi sentimiento a otro lugar? Y seguí profundizando y profundicé acerca del poder de la palabra hablada, si se quiere, quizá en un sentido filosófico, activo también a través de los mantras, a través de la meditación cantada. Pero mi vida profesional se desarrolló en la arquitectura, eh, encontrando la voz de los espacios, encontrando también ese aspecto humanista de aquel que habita el espacio, para quién está hecho ese espacio, qué va a sentir, qué va a vivir, cómo se va a comunicar, cómo se va a relacionar. Pero después continuó por el comercio y en el comercio aprendí a ofrecer soluciones y a encontrar cuáles eran los problemas y las necesidades. Y por último me lancé con el coaching porque me unificaba dos de mis grandes pasiones, ¿no? Uno, el aspecto humanista y otro, las soluciones. Con lo cual, por allí que me fui. El coaching que yo estudié fue el coaching teleológico y no es un coaching muy conocido, por eso quiero develaros un poquito aquí de qué trata. Telos al final es finalidad, es plenitud y logos no es ni más ni menos que razonamiento, pensamiento y verbo. Y de allí paso justamente al verbo, porque el verbo tiene que ver mucho con la voz y tiene que ver con todo ese sentido que le podemos llegar a dar a la voz. Pero para empezar, lo primero que quiero hacer es hablaros de cuál es el contenido y lo que vamos a ver en este encuentro que vamos a tener juntos. Y es, primero, ¿qué es la voz? Vamos a tratar de encontrar un sentido común de lo que es la voz. ¿Cuáles son sus componentes? La voz, cómo afecta la emoción y viceversa. La comunicación paraverbal, ¿qué es? ¿Cuáles son las dimensiones de la voz? La voz propia de la que habla nuestro queridísimo Stephen Covey en su último hábito, que es el octavo, las semillas paraverbales y por último, vamos a disfrutar de una meditación que os voy a guiar, si me lo perdonáis, a través de la voz, de vuestra voz. ¿Qué es la voz? Ajá, vamos allá. Me encantaría si me pudierais compartir a través de una imagen que os llegue a la mente o a vuestro foco visual acerca de qué es la voz. Si me lo podéis expresar a través de una imagen, sería fantástico. ¿Quién se anima? ¿Qué pensáis a nivel de imagen o como metáfora?
Cuando os digo voz, ¿qué es para vosotros? A mí me llegan notas musicales. Ah, notas musicales, Gloria, gracias. María, perdón, María Gloria. ¿Qué más? ¿Qué más os llega por ahí? Lo podéis dejar en el chat también si no queréis hablar, ¿eh? Y dice Dalia, ondas. Ondas. La voz son notas musicales, la voz son ondas. ¿Qué más? ¿Cómo más podemos construir este sentido de la voz? Lali O sin- dice, Lali dice ilusión de proximidad. Ilusión de proximidad. Qué interesante, va creciendo, ¿eh? De proximidad. Norma, sonido de los cuerpos. El sonido de los cuerpos. Wow. Aquí hay poetas, ¿eh? Sí, sí, sí. Luis dice, toques de cometa. Dios. Toques Wow. de cometa. Sí, Vale. de corneta. Toques de corneta. De corneta, vale. Yo digo, tengo que entender esto. Toques De corneta. Ok. Toques de corneta, ilusión de proximidad, el sonido de los cuerpos, notas musicales. Estoy dejando uno que fue el segundo y hablaba también de algo similar a las ondas, ¿no? Creo que decían ondas. Ok. Sí. Ilusión de proximidad. Estamos hablando de cercanía, ¿no? Sonido de los cuerpos. Estamos hablando de expresión. Notas musicales. Aquí sigue elaborándose el sentido de la expresión. Toques de corneta. Aquí es una expresión con un poco más de intensidad. Y las ondas. En el fondo, ya os voy a decir, es curioso, pero todas estas expresiones vais a coincidir conmigo en el segundo apartado, en una definición que en breve vais a saber, pero primero os quiero compartir la definición de Nuria Polo, que es una filóloga, y me gusta mucho cómo lo expresa, porque habla de la voz como un fenómeno multidimensional y que se entiende como el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales, evidentemente son ondas, y como una secuencia resultado de eventos cognitivos, psicológicos y acústicos. Entonces, de momento hemos hablado solo de elementos acústicos. Sí, sobre todo elementos acústicos. Pero ciertamente, como decía nuestro querido Tesla, el universo se puede entender a través de energía, frecuencia y vibración, perdón. Y lo mismo sucede con la voz. La voz como energía, ¿qué es? La voz como energía se transforma en su aspecto físico en la musculatura. Es todo lo que corresponde a la producción de esa energía. ¿Y cómo se produce? A través de los músculos diafragmáticos, el músculo diafragmático, que es el gran motor, de los intercostales y de los músculos que tenemos fonadores, que están en la garganta. De este paquete muscular, el que nos viene a interesar con mucha más fuerza es el diafragma, yo le llamaría el rey de la voz. Cuando vamos a cantar o cuando vamos a hablar es mucho más interesante hacer una caminata rápida y ágil o entrenar un poco que hacer ejercicios de voz. Por supuesto que si hacemos lambrimbra, vamos a tener una mejor sonación, una sonoridad mucho mejor. Pero es mucho más interesante hacer esa caminata, esa ejercitación que ponga en marcha a nuestro diafragma, porque al final es el rector de esa voz. En los aspectos sutiles está el aire. ¿Por qué? Porque el aire es el prana, chi, toda esa energía que nos accede a través del oxígeno que estamos respirando y que se transforma. Esa energía es en el aspecto sutil. Y la intensidad proviene de ese aire que vayamos a inhalar. Con lo cual, en este sentido, no os mostré nuestro querido diafragma, que para mí, como os digo, es como el protagonista de la voz,
Me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio para que observéis o sintáis qué pasa con ese diafragma. Podéis poner vuestras manos separadas 1 centímetro por encima de vuestro ombligo, colocadas sobre vientre en vuestro ombligo, y sentir la respiración como entra y sale. Y la intención es que si vuestros dedos se pegan, ese centímetro, si sentís que se pegan al exhalar, significa que estáis haciendo una respiración diafragmática, la correcta para poder comunicar sin cansar las cuerdas vocales. Y ahora me encantaría saber de vosotros qué pasa cuando respiráis. Ese diafragma que veis ahí dibujado, ay, perdón, que me voy. ¿Ese diafragma sube o baja? Baja. ¿Quién se... Cuando inspiro, baja. Cuando expiro, sube. Así lo siento. ¿Alguien siente algo diferente? Creo que no tengo diafragma. ¿Qué pasa cuando inspiramos? ¿El diafragma sube o baja? Pueden abrir los micrófonos y decirlo. Baja. Baja cuando, Lali, hola, baja cuando Pues en la inspiras mañana. Sí. o cuando exhalas. Baja cuando inspiro. Siento que se baja así. Estupendo, claro que sí. Bueno, aquí tenemos alumnos avanzados, porque efectivamente el diafragma, cuando inspiramos, hacemos así. Inspiramos, pero en cambio el diafragma lo que está haciendo es bajar, se está ejercitando. En ese instante, el diafragma lo que está realizando es su ejercicio. ¿Cuándo está relajado el diafragma? Cuando exhalamos. Cuando soltamos el aire, el diafragma vuelve a su lugar. Por eso cuando meditamos, nos quedamos en la exhalación, si estamos haciendo una meditación muy profunda, de relajación sobre todo. Qué interesante. ¿Se os han juntado los dedos cuando habéis respirado? ¿A mí Sí, sí? sí. Sí. Ok. Pues estáis haciendo esa respiración diafragmática para proteger y tener fuerza en la voz. Energía. Ok. Pasamos a la vibración. ¿Y qué es la vibración? Pues mira, como dice el Kybalión, nada está inmóvil, todo vibra. Y lo divertido del caso es que nuestros antiguos, los Vedas, ya lo sabían y cuánto que sabían. Y es ahora que nuestros amigos occidentales o nosotros los occidentales hemos decidido encontrarle causas científicas a todo y efectivamente todo vibra. ¿Cuál es la fuente de nuestra vibración a través de la voz? Las cuerdas vocales, sí, pero también o además lo son los resonadores que tenemos en toda la boca y en todo el tórax. ¿Cuáles en el sistema sutil cuáles son los actores del sistema sutil? El aire y el timbre. Cuando hablamos de vibración hablamos de el timbre. ¿Y qué es el timbre? No es ni más ni menos que, por ejemplo, en el caso de la vibración sería un violín vibra de una manera determinada. Un oboe vibra de una manera determinada. Y a diferencia de la frecuencia va a ser el tono en el que vibra el violín, el tono en el que vibra el oboe.
para entender un poquito más la vibración y cómo funcionan esas cuerdas vocales, vamos a probar con la letra M. La M es una de las letras que tiene mayor vibración cuando cerramos nuestra boca y ocupamos toda ella como si tuviéramos una patata en la boca. Podemos cerrarla, presionar nuestros labios suavemente y probar a pulsar y a expulsar la letra M. Podéis hacer el ejemplo simplemente con 2 dedos colocados sobre vuestros labios. Y sentiréis una vibración ciertamente. Ahora probar a hacer la M tapándoos la nariz. No sale, ¿verdad? Claro, porque nos faltan los resonadores, los espacios que permiten que la M resuene. Entonces, para terminar de sentir lo que pasa con la M, os invito a sentaros cómodamente sobre vuestros glúteos, con los pies bien posicionados sobre la tierra, con las palmas de la mano hacia arriba, y vamos a probar a vibrar con la M 3 veces nada más. Podéis cerrar vuestros ojos y más que nada os invito a sentir vuestro sistema. ¿Dónde percibís la vibración? ¿En la cabeza? ¿En el glúteo? ¿En el corazón? ¿Llegáis a percibir la vibración en los pies? La atención va a estar puesta en el cuerpo. Cuando yo os diga, vamos a hacer 3 M's. Si durante el tiempo en que hacemos, podéis decidir si queréis abrir o cerrar los micrófonos, si queréis sentir el grupo completo. Cuando yo termine de hacer las 3 M's, tocaré la campana y nos uniremos aquí de nuevo. Allá vamos. ¿Qué tal? ¿Lo habéis sentido? ¿Habéis sentido la vibración en vuestro sistema? ¿En vuestros labios? ¿En vuestra nariz? ¿Sí? Eso sí. Sí, En todo el cuerpo. así es. Yo también, sin embargo, tomé conciencia que fíjate que mi escoliosis es lumbar, que tenía toda la parte lumbar y las caderas apretadas. Entonces, me di cuenta y aflojé, ¿no? Porque sentía que eso era lo único que no estaba vibrando. Interesante. Bueno, Rosa, cabe decir que tú eres una persona que está versada en todo este tema, que además meditas, entonces tiene todo el sentido del mundo que tengas una conciencia mayor corporal y para ti es yo diría que es un arma de sanación inclusive, porque puedes aplicar el sonido a ese lugar. Imagínate qué pasada con esa conciencia. O sea, que Claro. me alegra. Qué Gracias, guay, mi amor. gracias por compartir. Estoy feliz de estar aquí contigo. Entré un poquito tarde, pero aquí estoy. Buenas noches a todos. Igualmente, muchas gracias. Oye, pues por aquí dice Norma Rojas que hasta el ombligo sintió, qué bien, Georgette, una agradable vibración. No suele ser muy normal entre los mortales esto de sentirlo hasta el ombligo en la primera ocasión, ni mucho menos hasta la espalda. Esto suele ocurrir
cuando ya hay meditación, ya hay un trabajo previo de conciencia corporal, ¿no? Así que muchísimas felicidades porque está claro que aquí hay trabajo, aquí hay trabajo. Vale, pues vamos a continuar. ¿Y por dónde continuamos? Pues ni más ni menos que por la... ¡Ay! No, iba a decir la frecuencia, pero es que os quería enseñar esto porque yo creo que es muy interesante saber dónde ocurre la vibración de nuestro aparato sonador. Lo que es la vibración tal como es. Y si me deja, os voy a mostrar. Vamos a ver qué pasa con el sonido en este caso, porque es un vídeo. Aunque vaya lento, no importa. María, disculpa, cuando compartes pantalla le colocaste compartir sonido también, así lo vamos a escuchar mejor. Cuando vas a compartir pantalla te dice compartir sonido, le das clic y compartes ambos. Oh, muchas gracias. Perfecto. No lo había puesto. Compartir. Very soft. Cómo la musculatura se cierra. Aquello que hay en el medio, blanco, no son cuerdas tal y como se decía, sino que son cuerpos prácticamente. And again. More. Try real high pitch. Now give me a singing. At a low pitch and then sing up. ¿Veis cómo cambia? ¿Cómo se okay, good. And now high to low. Ahí está muy claro. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Habíais visto alguna vez las cuerdas vocales por dentro? No. Impactante. Suele impactar el cuerpo humano cuando lo miramos por dentro y tomar conciencia de lo que está pasando pues puede ser interesante. Cuando menos para conectar desde la compasión de nuestra corporalidad también. A veces maltratamos a las cuerdas y a los músculos. Pues pasamos a la frecuencia. Muy interesante la frecuencia, es el patrón cíclico de ondas, ¿no? Si bien la vibración son dos partículas que chocan, en este caso la frecuencia es la manera en que chocan, ¿no? El viaje que hacen esas partículas. Esto es un poco, quizá os puedo expresar como pasa con las ondas cerebrales, ¿no? En beta estamos en el nivel consciente y las ondas son más alargadas. En alfa la onda empieza a bajar y a hacerse más horizontal. En teta pues ya va bajando, cada vez se va haciendo más horizontal y va bajando su frecuencia, ¿cierto? Lo mismo pasa con la voz. En el sistema físico lo recibimos a través del oído y lo emitimos a través de nuestras cuerdas vocales. Y en el sistema sutil equivale a la intención. La intención domina la frecuencia y la emoción. Es decir, desde qué intención estoy hablando y desde qué emoción estoy hablando. Es lo que va a hacer que mi frecuencia suba, baja, se alargue. Cuando, bueno, no voy a develar, de momento voy a ir poquito a poco y os voy a llevar a algo que decía Lope de Vega, nuestro querido autor español. Mal puede tener la voz tranquila quien tiene el corazón temblando. Y es que ciertamente la emoción afecta a la voz, es inevitable. Y para ello
os quería enseñar este gráfico. Entiendo la voz que cuando tiene creencias y juicios, cuando hay un pensamiento negativo, cuando hay emociones limitantes, la voz aparece distorsionada. Por el contrario, cuando hay confianza, parto de la confianza, de un pensamiento positivo que es creativo y de unas emociones saludables, la voz es plena. Y para entender un poquito más cómo funcionan las emociones, a mí me encanta esta herramienta del Centro Yale de Inteligencia Emocional, creada por Mark Brackett, el emocionómetro o mood meter. Aquí tenemos un cuadro con colores. Sabemos que la energía es simplemente información, que la emoción es información y energía. A mayor información y más alta energía, estaremos por aquí. Estaremos emitiendo una emoción rojo fuerte. Y para comprobar cómo expresamos nuestras emociones, quería hacer un juego. Con la frase Pablito clavó un clavito, me gustaría que algún valiente, se atreviera a expresar con una energía alta, muy alta, y una información muy negativa, Pablito clavó un clavito. ¿Cómo sería? Pablito clavó un clavito. Muy bien, efectivamente. Es casi que gutural, estamos expresando rabia, enfado. Vale, y si ahora nos vamos hacia el amarillo fuerte, tenemos una energía muy alta y una información muy positiva. ¿Cómo sería esa frase? Pablito clavó un clavito. Pablito clavó un clavito. Ok, podría ser hasta más. Pablito clavó un clavito. Sí, efectivamente. Vale, ¿y si la energía es baja y la información es negativa? ¿Cómo será? Pablito clavó un clavito. No. Ahora necesito otro participante. Bueno, venga. Pablito clavó un clavito. ¿Seguro que eso es una energía baja? Pablito clavó un clavito. Yo diría que eso está más por aquí, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Sí. Vale, y si nos vamos aquí, ¿cómo será? A mí no me sale. Voy para allá. Pablito clavó un clavito. Ahí hay un poquito de risa. Pero se va acercando. Se va acercando. Va a ser algo así como, déjame entrar en el mood. Pablito clavó un clavito. Ah, vale. Vale. Pero por ahí van los tiros. Ajá, y si tenemos una energía muy positiva, una información muy positiva, me he liado, y una energía muy baja. Pablito clavó un clavito. ¿Vale? Está como por aquí. ¿Alguien más que lo quiera expresar? Pablito clavó un clavito. Maravilloso. Excelente. Aquí os develo las emociones que surgen por cada información y cada energía. Uy, qué bueno es. ¿A que sí? Gracias, Lali. Pues efectivamente, es muy interesante lo que nos puede dar de información y sobre todo jugar un poco con el color, la emoción y la voz. Vale, ¿cómo vamos hasta aquí? Contadme, ¿qué tal os encontráis? Bien, súper interesante. Genial. Yo me encuentro muy bien.
Genial. Estás amarillo total. Perfecto, pues seguimos adelante. Como coaches, efectivamente nosotros sabemos y conocemos que hay dos tipos de lenguaje, que son el verbal y el no verbal. Pero a la vez, desde la regla 55-38-7 que creó Albert Mehrabian en el 1969, conocemos también que hay un 38% incorporado a la comunicación que es la paraverbal. Si bien la verbal, claro, no es en todas las circunstancias, ojo, esto no lo podemos tomar como una regla específica para siempre y de hecho Mehrabian lo explicó, no es en todos los casos, pero en la mayoría de los casos sucede que lo verbal no importa tanto como lo no verbal, cómo expreso, cómo va a ser mi expresión facial, cómo va a ser mi expresión de las manos, corporalmente, cómo hablo, porque la voz aparece a través del cuerpo, no solo a través de las cuerdas vocales. Y lo paraverbal es cómo digo lo que digo. Entonces, esa tercera forma de entablar contacto con nuestro coachee habla de cómo trascendemos esa voz y la traspasamos a nuestro verbo. Y para que esto suceda, vamos a desgranar un poquito esa comunicación paraverbal, que se relaciona tanto con la voz dentro de un proceso de coaching. Primero que nada, saber que inspira al receptor. El tener una sana comunicación paraverbal lo inspira, en este caso a nuestro coachee, lo puede llegar a inspirar. Ayuda a que procese la información, la manera en que decimos las cosas, cómo le devolvemos la información que nos está dando. Y acompaña sus emociones y sentimientos. Sin lugar a duda, cuando yo encuentro a un coachee que está triste, no le voy a responder desde la verbena de San Juan. Voy a ubicarme en su nivel y para eso mi voz es muy importante. De ahí que el tono es fundamental, que utilice un volumen y un énfasis adecuado al momento, que resuene con la situación que estamos viviendo en esa sesión, donde las pausas y los silencios nosotros bien sabemos que es absolutamente importante, tanto los que estamos aquí como coaches, como aquellos que sois terapeutas. Es importantísimo saber respetar el silencio de nuestro acompañante. El ritmo y la velocidad. Si somos muy rápidos, no nos van a entender. Y si somos muy lentos, nos va a parecer que no sabemos. En el caso de la pronunciación, ha de ser clara. Hay que hablar bien. Y vamos a experimentar un poquito más con este cuadro. Por ejemplo, para un estado emocional, que viene un coachee afectivo, un estado emocional afectivo, su tono y el tono que yo vaya a expresar, evidentemente va a ser el grave. Un volumen suave, pausas y silencios van a ver, se van a contemplar. La velocidad será lenta y el ritmo será regular. En el caso de la ira, ¿qué pasa? Agudo, volumen alto, silencios pocos, velocidad rápida y ritmo irregular. El aburrimiento se expresa moderado grave, el volumen suele ser moderado abajo, qué fastidio, cónchale, no vale. Los silencios, si los hay, y la velocidad es moderadamente lenta con un ritmo monótono. ¿Qué pasa con la impaciencia? Medio a agudo. El volumen medio alto. Las pausas no hay. No hay. Es que es ya. La velocidad es lenta. No te muevas de ahí. Te lo he dicho. O rápida. Te he dicho que no te muevas de ahí. En el caso del ritmo, será golpeteado generalmente. La alegría, el tono es agudo. ¿Y el volumen? ¿Cómo es el volumen de la alegría? ¿Alguien me lo podría decir? Mira, y detrás de mí se están riendo, no sé si lo oís, pero detrás de mí hay alguien que se está riendo en la calle. ¿Cómo será el volumen de la alegría? Si me ha llegado hasta aquí y están en la calle, ¡buah! Alto. Alto. Muy alto, sí señora. Alto. ¿Habrán pausas y silencios? No. Yo creo que no. Efectivamente. No. ¿La velocidad? ¿Cómo será? Rápida. Rápida. ¿Pero cuánto sabemos? ¿Y el ritmo? Irregular.
Es irregular. Es irregular. Aquí la autora se ha equivocado. Ok. Con respecto a la tristeza, hay un tono grave. ¿El volumen cómo va a ser? Bajo. ¿Habrán silencios y pausas? Moderado abajo. Sí. ¿Y la Habrán pausas velocidad? y ¿Cómo será la velocidad? lenta. Sí. Con un ritmo irregular. Irregular. La satisfacción, ¿cómo será el tono de la satisfacción? Grave. Medio. Una combinación, exacto, una combinación medio. entre alto y grave, ¿no? Sí. La satisfacción es muy equilibrada. En el cuadro de colores estaría hacia el centro. Hacia el centro, entre el verde, el amarillo. Tiene una combinación de todos, ¿no? En el volumen, ¿cómo se representa la satisfacción? Tono medio. Y las pausas y Pausa y silencio. Yo creería que Sí, sí. deben haber. el equilibrio de las pausas y los silencios, la velocidad. Media. Normal, Normal. media. Sí, sí, media. Normal. ¿Y el ritmo, cómo va a ser? Yo creería que regular o no sé, me parece como que sí, regular. Totalmente, claro que sí. Al final la satisfacción es una emoción muy centrada, muy equilibrada. Ok. María, quiero hacer una Sí. preguntita ahí, perdona. Claro. Sí, Sí. ajá. A ver, por ejemplo, la satisfacción. Y uniéndolo un poquito con lo que habías hablado anteriormente de las creencias y todo esto. Si es un hecho que está narrando algo satisfactorio, que uno escucha que la verbalización tiene un contenido de algo que puede ser satisfactorio, más sin embargo la persona como que piensa o siente dentro de sus creencias que eso no se lo merece o bueno, no debería haberlo alcanzado. Dentro de esas creencias, esto puede variar, ¿cierto? Por supuesto, totalmente. Entonces es como que diríamos que este cuadro es lo que tendríamos que encontrar en forma, vamos a decir, regular, pero que dependiendo de hacia dónde van los tiros de las creencias y todo esto, pues puede variar y es ahí cuando uno puede decir, bueno, estoy escuchando esto que parece que es una historia de tal naturaleza, sin embargo tu tono es o tu volumen es, y es ahí cuando hay el tema de mostrárselo al coaching. Excelente, claro, esto es perfecto. Esta es la información de la cual nosotros tomamos parte. Es como la proteína que recibimos como coaches para podérsela devolver y terminar de alimentar esa conversación. Es perfecto, claro que sí. Yo puedo en un momento determinado escuchar un momento de satisfacción que no está siendo expresado como satisfacción, en cambio es un gran logro, pero esas creencias limitantes están impidiendo que se viva como un logro y por supuesto que la devolución es absolutamente poderosa. El atender a esa voz. Hola, yo quería comentar que me llamaba la atención que cuando vemos el cuadro, la ira y la alegría son iguales. Iguales. Bueno, allá voy. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Parecen iguales. Y entonces parecen iguales. Claro, pero ¿sabes con qué lo asocié, por ejemplo, cuando están esos jugadores, lo que llaman los hooligans en los juegos de fútbol, cuando están jugando ellos están muy contentos, pero eso hay, en algún momento, no sé, hay algo que detona eso y se convierte en una ira y ocurren las cosas desastrosas que ocurren en esos juegos, pues. Dalia, te he sacado este cuadro precisamente para, muchísimas gracias por tu intervención, precisamente para, de una manera visual, poder observar qué es lo que pasa con la rabia y qué pasa con la alegría. La rabia tiene una energía muy alta y tiene una información muy negativa. Lo que tienen en común la ira o la rabia y la alegría es que tienen una información muy alta. Entonces, fíjate que aquí alegría y rabia prácticamente ubican prácticamente el mismo espacio.
La diferencia es que la información en un caso es positiva y en el otro caso es negativa. Pero me ha parecido súper interesante, o sea, realmente muy, muy interesante tu apreciación, porque ciertamente rabia y alegría se manifiestan con tonos similares. Lo que hay de diferente es la información, pero la energía es igual, es igual. Muchas gracias, Dalia. Okay. Gracias a ti. Pues de aquí paso a otra dimensión sobre la voz. Y se refiere a una quizá un poquito más profundo, como estos delfines que andan nadando en este precioso mar, que parece el mar de los Roques por el color del agua. Las dimensiones para mí de la voz son la voz hablada, que es la que hace visible los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las visiones. La voz que escucho, que puede ser afuera y que puede ser dentro, y que parte de la resonancia del otro en mí y que parte de la resonancia del espíritu en mí, o del alma, o como le queráis llamar, aquello trascendente que resuena dentro de mí y que además significa aquello desde donde yo escucho. Aquí os paso las reflexiones desde donde escucho, como coach, ¿no? Desde el juicio, desde la aceptación y por supuesto como persona, evidentemente. Y la voz que soy, es decir, ¿cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi trascendencia? Y esos tres delfines, en un momento, el que habla, el que escucha y el que es, se unen en uno solo. Y es esa voz de la cual nos habla Covey, o a mí me gusta la manera en que Covey lo explica en su 8º hábito, que es de encontrar una voz propia. Como coaches es muy importante, no solo en el sentido de la vibración, sino en el sentido interno. Porque cuando conectamos con eso que somos absolutamente auténticos y podemos resonar con nuestro cliente de una manera, no siendo un sol, sino siendo una luna, esa luna que va a reflejar la luz del que tenemos enfrente. Entonces, encontrar una voz propia tiene que ver con el talento, tu talento, tus dones, tus puntos y puntos fuertes naturales. Esos dones se representan a través de 4 inteligencias, que es tu inteligencia física, que ni siquiera nos damos cuenta, actúa por sí misma, es increíble. La inteligencia mental, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. El segundo punto que nos invita a observar Covey es la necesidad, la propia y aquella que vemos en el mundo. El tercero es la conciencia, esa observadora que sabe y que impulsa. Y como 4º elemento tenemos la pasión, aquello que nos motiva, aquello que nos vigoriza. Y ahí es donde aparece la voz, que es esa vocación íntima, profunda. Y me encanta cómo lo expresa él, cuando nos dedicamos a un trabajo que aprovecha nuestro talento, alimenta nuestra pasión, que surge de una gran necesidad en el mundo a la que nuestra conciencia nos impulsa a responder, ahí se encuentra nuestra vocación, la clave de nuestro alma, de nuestra alma. Con lo cual creo que aquí resonamos todos como coaches, porque al final si somos y estamos haciendo lo que estamos haciendo es porque estamos escuchando nuestra voz del alma y nuestra vocación. Y por último quería hablaros sobre lo que para mí significa lo paraverbal, en el sentido más profundo, en la semilla, ¿no? Para una sesión de coaching en sí misma. ¿Qué sucede con lo paraverbal? Creo que no hay nada que pueda sucederse dentro de la manera en que yo expreso que no sea si no he conectado con algo profundo en mí. Yo puedo aprender a entonar, puedo aprender o tener intención de hablar más lento, de poner el foco en cómo comunico, en hacer silencio, y eso es muy importante. Pero es también sumamente importante y para mí una semilla de lo paraverbal el tener una preparación, el tener una intención antes de encontrarnos con nuestro cliente, una ejercitación si se quiere, inclusive con la M que os he pronunciado, que hemos trabajado levemente, vibrar con la M. 1 minuto antes de empezar la sesión, en ese instante de comunicación interna, de vibración, de ver cómo está todo nuestro sistema, afilar la sierra, porque al final de lo que se trata es de saber quién quiero ser en relación a este proceso con mi coachee, quién quiero ser en relación a este proyecto, a lo mejor en donde voy a hacer un coaching de equipo,
o organizacional. ¿Y qué valores son importantes para llevar a cabo el mismo? Eso tiene que ver con esa preparación, con esa intención que le voy a poner a ese trabajo. ¿Y cuáles son las habilidades clave para el desarrollo exitoso del mismo? Es decir, ¿qué he de aprender para ello? ¿O qué he de recordar para ello? Las dos otras bolitas se relacionan con la sesión en sí misma, y es la presencia, por supuesto, que todos conocemos, la atención consciente, la confianza en ti misma y la conexión, que es la escucha plena, la indagación y la confianza en el otro. La confianza es un elemento que va y viene. Confío en el proceso y confío en mí, y confío en el proceso y confío en mí. Y eso sucede cuando estamos conectados, evidentemente. Y es toda una cuestión de práctica, músculo. Es dar cera, pulir cera. Por último, antes de invitaros a hacer la meditación, me gustaría hacer un poco rueda redonda. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo está vuestra comunicación con vuestra voz? Con la manera en que habláis, con la manera en que expresáis vuestras emociones, vuestros sentimientos, o cómo os comunicáis con vuestro coaching. Bueno, creo que la voz es fundamental cuando te estás comunicando con el coaching. Y no solamente cuando te estás comunicando tú, sino cuando estás escuchando. Además intervienen otros aspectos como la mirada, la posición de tu cuerpo, si en algún momento incluso la voz va acorde con que tú incluso inclines el cuerpo un poco hacia adelante para comunicarle al otro que ahí estoy, por aquí voy. Y cuando el coach está comunicando cosas un poco difíciles, yo particularmente creo que tiendo a bajar la voz y a bajar la mirada, como respeto a todo eso que la persona está sintiendo. Y eso no tengo que decir mucho, sino solamente eso. Muchísimas gracias. No, eras Nora, ¿verdad? Sí, Nora, gracias. Nora. Efectivamente, estoy entendiendo por lo que expresas que tu voz se expresa no solo a través de tus cuerdas, sino a través de tu mirada cuando la bajas. Es un abrazo, de alguna manera, ese respeto por el momento del coaching. Y es que es verdad, es que la voz no solo expresa a través de las cuerdas, la voz expresa a través de cómo me acerco, cómo miro. Como tú dices, voy a hacer énfasis en algo y acerco mi cuerpo. Pero sí es cierto que esa bajar la mirada es un silencio y ese acercarte es un énfasis. Entonces, hay tono en el cuerpo también. Todas esas elementos paraverbales que podemos situar en la voz se sitúan en el cuerpo también. Muchas gracias, Nora. Claro que sí. Gracias. La voz la voz de tu cliente también es una excelente oportunidad para escuchar aquello que no es lineal, que es la competencia de la comunicación directa, las competencias del coach. Entonces, eso que no dice es una oportunidad para nosotros y para el coachee, donde hay un estado emocional que muchas veces ni el mismo coachee sabe de qué se trata, ¿no? Una sonrisa, un tono alto de voz cuando menciona algún momento de su vida o alguna situación, es un momento increíble para hacer una pregunta poderosa que vaya hacia eso que no es lineal, ¿no? Que es la comunicación directa. Excelente. Gracias, María. Sí, ya lo creo. Gracias a ti, Doménica. Excelente, sí, totalmente. Desde mi punto de vista, la armonía que yo tenga se expresa a la vez al hablar con ese ser, porque estoy en capacidad de recibir todo lo que él quiere expresar y mostrar, sin gestos, siendo simplemente esa sonrisa,
como decía Doménica, ese asentamiento que le estamos dando al ser para que se exprese, esa confianza que produce esa sonrisa. Sí, yo creo que mirarnos a nosotros mismos es vital para hacer nuestro trabajo sensacional. Totalmente de acuerdo, María Gloria. Muy bien. A mí me ocurre que me gusta como ponerle mucha atención a la velocidad, porque generalmente al inicio de una sesión la velocidad es mucho más rápida. Y cuando hacemos la pregunta, si es una pregunta que realmente lleva al otro a la reflexión, la velocidad baja. Y he notado que en la medida que haya mayor profundidad en esa reflexión, es más lenta esa velocidad. Entonces va marcando como las pautas. Y para mí eso es como importante, porque, bueno, al inicio, si lo que trae la persona generalmente es algo por lo que ya ha recorrido. Traigo esta historia, pero ya la conozco. Entonces es como la que me he repetido interiormente y que, bueno, está allí y la puedo mostrar rápidamente. La velocidad es diferente. Entonces, cuanto más rápida, más repetida ha sido en mi interior. Y bueno, esto yo particularmente es algo a lo que le pongo bastante atención. Muchas gracias, Conchita. Es que es totalmente cierto, es muy gracioso, es verdad, nos viene con lo conocido posiblemente y cuando damos preguntas retadoras o poderosas, como dice Doménica, para el carro, ya va. Y cuando hablo de algo que es nuevo, voy por terreno desconocido y bajo la velocidad de mi hablar. Es totalmente cierto. Paso de cocodrilo a tortuga. Qué bueno, qué bueno. Me encanta porque se está co-creando una conciencia de lo que pasa en los procesos comunicativos con nuestro coaching y la información que hay escondida tras ello. Es de Perdona, una riqueza María. increíble. Hola, Manuel. Ay, hola, ¿qué tal? Perdón. Una preguntita. Hay gente que es extremadamente capaz a la hora de utilizar el silencio, pero mucho, como forma de comunicar, ¿no? De hecho, o sea, que simplemente pueden intercambiar una mirada, dejar un espacio de silencio y ves que la otra persona rompe a llorar. ¿Tienes algo que nos puedas contar acerca de esta gestión también del silencio y la forma en que comunica? La ausencia de voz, entre comillas. Creo que sobre todo al principio de nuestro trabajo, nuestra labor como coach, es absolutamente complicado permitir el silencio, porque depende de las creencias que cada uno tiene. A veces el silencio implica no sé, pero es que tú no tienes que saber. No tienes que saber. Tú estás acompañando. Tienes que saber el método, pero no tienes que saber la respuesta. Entonces, tener paciencia para esperar la respuesta a veces es duro y requiere de confianza, confiar en el proceso, confiar en el cliente o en el caso de un trabajador, de un equipo, de una organización, confiar en la persona que está, en el colaborador en un momento determinado y saber hacer silencios, como tú dices, puede ocasionar un momento de quiebre, porque la persona solita llega. Es confiar. Por aquí estoy leyendo, nos comunicamos mediante el lenguaje. Creamos mediante el lenguaje y el vehículo del lenguaje es la voz. La voz puede confirmar o negar lo que el lenguaje dice, por tanto hay que manejarla cuidadosamente. Ya lo creo. Y quizá esa conciencia de voz es la que nos hace pensar que a veces las palabras sobran. Y tomar conciencia es interesante desapegarse de las palabras. Gracias, Manu. Por ejemplo, María. Hola. Hola, Norma. Vale, así como tienes ahí el pequeño dibujito que dice unas letras, ¿no? Sí. A mí también me ha pasado, pues, con este uso de la voz, pues los suspiros, las
expresiones como ajá, o sea, eso también en la voz me da señas bastante, me ayuda. ¿Qué me puedes decir al respecto? Te pregunto algo, cuando hablas del ajá, Son todo expresiones. ¿son expresiones tuyas o de tu cliente? No, del cliente. Las Del mías cliente. no van ahí nunca. ¿Y qué es lo que te dice a ti, por ejemplo? Una respuesta a través de una interjección. Y lo que encuentro es que esas expresiones van acompañadas del insight. Sobre todo el Sí, bueno, esa es muy buena. Después de ahí hay cero conversación. Pero después de la otra, bueno, también la también ayuda. Vale. Son eso, cositas que me dan el cambio de paradigma. Sí, Ya. cuando sucede para mí es como el orgasmo de la conversación. Es, lo entendí. He visto la situación desde otro lugar y este panorama ni me lo imaginaba y de pronto hemos llegado. ¡Wow! Ese gran wow donde en ese momento es donde hay que guardar más silencio que nunca. Aunque lo que nos apetece como coaches, o por lo menos a mí es lo que me pasa, lo que me apetece es saltar como una loca y darle 3 vueltas a la mesa y decir, hemos llegado. No, calla, chito, callado. Silencio, centrada. Está haciendo el proceso. El propio wow está llegando. Y luego ya sí. ¿Qué es lo que has entendido? Sí, qué bueno, Norma. Está bonito, me encanta. Yo creo que eso me gusta mucho cuando en una sesión pasan estas situaciones. Oye, es una gran, creo que como coaches sentimos una gran realización cuando nuestro coachee llega a ese cambio de paradigma, ¿no? A esa mirada de la situación desde otro foco. Es como, vamos bien. Como dice Rosa de Vincentis, le cayó la locha. Sí. Me cayó el Bitcoin. El Bitcoin. Muy bien, excelente. Excelente. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Mira, estamos sobre la hora. Estamos sobre la hora. Bueno, yo os quería invitar, pero ya me diréis vosotras. Claro. ¿Sí? A tu meditación, claro. Claro que sí. Vale. Pues os voy a explicar un poco de qué va esto. Aquí tenemos a la muñequita que lo que incita es a pronunciar la M y a vibrar esa M y sentirla en todo el sistema. Pero a la vez María, no se escucha nada, ¿oíste? No te estamos escuchando. No te escuchamos. Qué extraño. No te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Hola, 1, 2, 3. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Muy bien, pues comparto la pantalla nuevamente para que veáis la imagen, porque de lo que se trata es que visualicemos sobre... Bueno, los antiguos nos dejaron esta imaginería de energía en cada una de las glándulas que existen en el cuerpo. Vamos a imaginar que para la sesión que tenemos con nuestro coachee, la próxima sesión que tengamos de aquí a 1 hora, de aquí a mañana, a 1 semana, donde sea que tengáis vuestra próxima sesión, vamos a hacer sostén, creatividad, voluntad, compasión, comunicación, visión y sabiduría en acompañamiento. Entonces, para ello,
vamos a utilizar nuestras vocales, nuestra fuente de poder que a veces se puede transformar, la voz se puede transformar en esa fuente de poder. Voy a cambiar de posición. Ok, entonces, la creación y el sostén las vamos a utilizar con la letra U. La voluntad con la letra O. La compasión con la A. La comunicación, la E. Visión y sabiduría con la I. Y os voy a pedir que pronunciéis cada una de estas letras. Vamos a hacerlo corto, que yo creo que con una sola pronunciación va a ser suficiente. El tono va a ser este. Y puede ser en grave o en agudo. El grave sería... Uy, espera, que me he ido. El agudo sería... Y el grave sería... Pero independientemente de que podáis con el grave o con el agudo, lo que interesa es que lo pronunciéis simplemente y que vibréis sobre esa vocal. El máximo tiempo que podáis, sin forzar, sino permitiendo que la vibración se ocupe el lugar en el cual estamos focalizando nuestra visión. Para la U, que se refiere al sostén y a la creación, ¡ay! ¿Se oye? ¿Me oís bien? Vale. Para la creación y el sostén, entonces utilizaremos la U y la visualización dirigida a ese punto en la base de nuestra columna y el ombligo. Y así como veis en esa imagen. Entonces, cuando pronunciemos la U, la vais a hacer tan larga como podáis. Descansamos y luego toco nuevamente la campana y allí vais a escuchar la U y la vais a pronunciar. Toco la campana, la A, toco la campana, la E y toco la campana y la I. Permitid que el ejercicio os vaya guiando, ¿vale? Pues cuando estéis preparados, preparadas, ¿Abrimos todos el micrófono? ¿Perdón? Abrimos todos el micrófono, sí, gracias. Sí, gracias, Conchita, perfecto. Sentados, arraigados a tierra, con las palmas de las manos hacia arriba. Tomad una respiración profunda y cerrad vuestros ojos y permitidme guiaros con mi voz. Vais a observar una luz roja en la base de vuestra columna, una luz naranja que se van ampliando. Sobre ese espacio vais a pronunciar la U. Tomáis conciencia de esas dos luces, roja y naranja, y como buenas amigas comienzan vuestra columna y llegan hasta el lugar donde se encuentra la luz amarilla, la voluntad. Esa voluntad es vuestro acompañamiento. Y vais a pronunciar la letra O. Estas buenas amigas, el sostén, la creación, la voluntad, brillando luminosas, acompasan su camino hasta la compasión que se encuentra en el corazón. La compasión se alegra
y brilla más que nunca. Quiere expresar su alegría a través de la A, perdón. Unidas las 5 amigas, creación, sostén, voluntad, compasión, se dirigen a la comunicación que asienta su espacio en la garganta. Y las 3 juntas, focalizando esa luz azul turquesa, pronuncian la letra E. Sostén, creación, voluntad, compasión, comunicación, juntas reunidas con toda su luz, se acercan a la visión y a la sabiduría. Y reunidas finalmente las 7, vibran en la I. Siente como nuestras sabias, visionarias, compasivas, voluntariosas, creadoras y sostenes. Iluminan todo tu sistema y vuelven al lugar que les corresponde. Inspira profundamente y cuando quieras puedes abrir tus ojos. ¿Cómo nos encontramos? Súper bien. Wow, súper bien. Muy bien. ¡Qué bien! Gracias, Me alegra María. mucho. Gracias, excelente. Muy bien. Pues abrimos los ojos con Muhammad Rumi, el gran poeta, que nos dice: si tus palabras vienen del corazón, llegarán al corazón. Y yo creo que si hubiera dicho esto al principio, ya no tenía que haber descrito absolutamente nada más. Por eso me lo dejo para el final. Así que, oye, familia, muchísimas gracias por este espacio de co-creación, de inspiración. Ha sido precioso poder escuchar vuestras contribuciones. Me habéis enseñado muchísimo y un placer haber contribuido también yo. Así es, gracias a ti, María, nos deja Gracias. esa maravillosa contribución. Esto nos hace pues pensar mucho sobre nuestro rol como coach y la importancia que tiene la voz para ir complementando todo este hacer sistémico de nosotros como coaches. Te agradezco muchísimo y nada, sigues invitada, sabes que eres invitada perenne en nuestro espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. Fíjate Muchas que gracias. en el último minuto y se están uniendo personas acá y bueno, todos los que se están uniendo y los que estuvimos aquí presentes pueden volver a escuchar esta presentación tantas veces como quieran y disfrutar de, bueno, de todo lo que nos enseñaste
y fuimos co-creando con el grupo. Mil gracias, María. De verdad que sí. Gracias a todas las personas que nos acompañaron y los que se incluyeron posteriormente pueden completar desde YouTube, como les dice Conchita, pues la parte que no disfrutaron. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el próximo miércoles con otro invitado de lujo. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, luego. bendiciones. Hasta luego. Gracias. Gracias.